Desde muy niño, la casa en la que crecí me pareció un lugar distinto a cualquier otro, no solo por su estructura antigua o el olor a humedad y madera vieja que siempre impregnaba el aire, sino por la manera en que las paredes parecían contener secretos que nunca se atrevían a salir a la luz. Al principio, esas sensaciones eran sutiles, como una brisa leve que rozaba mi piel sin que pudiera identificar su origen, pero poco a poco se fueron haciendo más persistentes, más imposibles de ignorar. Era un susurro constante, una presencia que parecía observar desde las sombras sin que nosotros lo viéramos, ni quisiéramos hacerlo. Recuerdo con claridad cómo, en los días más tranquilos, al llegar a casa tras la escuela, encontraba objetos cambiados de lugar sin que nadie en la familia admitiera haberlos movido. No era cuestión de distracción, porque los cambios eran demasiado evidentes: un cuadro familiar torcido, una silla desplazada unos centímetros, un libro abierto en una página diferente. Pensaba que tal vez era el cansancio o mi mente jugando trucos, pero mis hermanos también empezaron a notar esas pequeñas anomalías, aunque nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente. La casa parecía tener vida propia, y nosotros éramos meros invitados de honor en un teatro que no comprendíamos. Conforme los días avanzaban, los susurros se hicieron más claros, aunque siempre demasiado bajos para identificar palabras. Eran como murmullos que venían de las paredes mismas, una especie de lamento apenas audible que me ponía los pelos de punta y que me impedía concentrarme en cualquier cosa. Mis hermanos pequeños parecían escucharlos también, porque a menudo los encontraba sentados en el suelo, con los ojos fijos en un punto invisible, inmersos en un mundo que ninguno de nosotros podía alcanzar. Clara, la más pequeña, comenzó a dibujar símbolos extraños, figuras retorcidas que yo no entendía pero que parecían querer comunicar algo que nadie quería escuchar. Intenté mostrarle a mi madre esas señales, pero su respuesta era siempre la misma: una sonrisa distante y palabras que pretendían apagar cualquier atisbo de preocupación. Es solo la imaginación de niños cansados, decía, no hay nada aquí que temer. Su negación era el eco frío que retumbaba en las habitaciones vacías, una contradicción dolorosa porque su calma parecía tan fingida que en cada gesto podía verse una sombra de miedo mucho más profunda que la nuestra. Aquel equilibrio frágil se rompió una noche que, hasta ahora, se clava en mi memoria con la fuerza de un cuchillo invisible. Me desperté abruptamente, como si un frío intenso se hubiera colado bajo las sábanas, y al abrir los ojos encontré en la penumbra una figura que se alzaba al borde del closet. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban con una intensidad oscura que atravesaba la oscuridad y me congelaba la sangre. Me miraba sin decir palabra, sin moverse siquiera, con una paciencia aterradora que desbordaba todo lo conocido y permitido. No sé cuánto tiempo permaneció allí, pero cada segundo fue un tormento insoportable, una eternidad de miedo que ni siquiera podía gritar porque sentía que mi voz se había convertido en un susurro que nadie escucharía. Finalmente, la puerta del closet se cerró con un golpe seco y la figura desapareció como si nunca hubiera existido, dejando solo la sensación de vacío y un frío que se negaba a abandonarme. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual en la casa. La presencia se hizo más palpable, los susurros más insistentes, y mis hermanos comenzaron a cambiar, a alejarse de nosotros como si una fuerza invisible los arrastrara hacia un destino que ninguno podía comprender ni detener. La familia Gómez, tal como la había conocido, empezaba a desmoronarse en silencio, presa de un mal que no sabíamos cómo enfrentar y que lentamente nos consumía desde adentro, muro a muro, alma a alma. A medida que las semanas se deslizaban con la pesadez de un sueño del que no puedes despertar, la casa comenzó a cerrarse sobre nosotros como si quisiera consumirnos, dejando en su interior un aire tan denso que cada respiración se volvía un esfuerzo más doloroso que el anterior. Mis hermanos, que antes solían ser refugio y compañía, se transformaban ante mis ojos en sombras vagas, figuras que una vez conocí y que ahora parecían habitadas por algo extraño y desconocido. Uno a uno, fueron desapareciendo sin dejar rastro, no como si se hubieran ido de la casa, sino como si alguien hubiera decidido borrarlos de la realidad misma. La ausencia se volvió una presencia más palpable que cualquier fantasma, y mi madre, presa de una negación que rozaba la locura, empezó a negar que alguna vez hubieran existido, como si fuera posible arrancar con palabras el recuerdo y la esencia de quienes habían sido parte de nuestra familia. Sus ojos, antes llenos de un cansancio comprensible, se tornaron vacíos, y sus palabras se convirtieron en órdenes para olvidar y olvidar, como si borrar los nombres y las historias fuera la única defensa contra aquello que nos acechaba en las paredes.
Intenté confrontarla, buscar alguna verdad oculta tras su mirada ausente, pero su silencio era una muralla impenetrable que me aislaba cada vez más, dejándome solo en un mar de voces que ya no reconocía. Fue entonces cuando decidí comenzar a resistir, a luchar contra el olvido que se nos imponía con una fuerza aterradora. Conservo aún un pequeño cuaderno donde anotaba cada evento extraño, cada susurro que podía captar en la penumbra, cada cambio imperceptible en el ambiente que me indicaba que la casa, ese monstruo invisible, avanzaba para devorarnos uno a uno. Grababa con un viejo dispositivo los ruidos nocturnos, los murmullos que a veces parecían formar palabras en un idioma que no debía comprender, y cada vez que escuchaba las grabaciones, sentía un escalofrío que me recorrió hasta la médula. La casa no solo nos observaba, sino que nos estaba reemplazando lentamente con una especie de vacío opresivo, una sombra que tomaba nuestra forma y borraba lo que éramos. Los días se mezclaban con las noches, y pronto no pude distinguir qué era real y qué producto de una mente atrapada en la locura que la desesperación provoca. Miraba los rincones y sentía como la oscuridad me llamaba, como la casa me ofrecía un lugar en su eterno silencio si me rendía y aceptaba el olvido. Mi reflejo en los espejos comenzaba a deformarse, mis manos a parecer ajenas, y la voz que escuchaba dentro de mí era cada vez menos la mía y más un eco distorsionado por los muros. Pero escribía, grababa y narraba con la desesperación de quien sabe qué es lo último que le queda, un testimonio, una huella en la memoria, una resistencia silenciosa contra la aniquilación definitiva. En las noches en que la casa se hacía más intensa, sentía como si un frío viscoso me envolviera, como si la propia oscuridad hubiera entrado bajo mi piel y me fuera devorando lentamente desde adentro. Escuchaba voces, llamadas que me traicionaban, voces que creía de mis hermanos y que al girar no encontraba, solo un eco vacío que se repetía una y otra vez, una canción triste y desesperada que me recordaba que pronto también yo podría dejar de existir, absorbido por esa entidad voraz que no reconocía ni compasión ni descanso. Al borde del abismo, mientras la frontera entre la cordura y el vacío se desdibujaba, dejé estas palabras escritas, estas grabaciones como prueba de lo que fue y lo que ya no será. Porque sé que, si alguien algún día encuentra estos testimonios, entenderá que la casa no solo fue un lugar donde crecimos, sino un ser oscuro y voraz que devoró nuestras voces, nuestras vidas, y ahora me busca a mí para borrar la última luz que queda. Escribo esto con la esperanza casi perdida de que mis palabras sean un faro en la oscuridad, un grito que desafíe el olvido, porque ya siento que mi voz se apaga y que pronto yo mismo seré solo un susurro más, una sombra que la casa absorberá para seguir creciendo en su interminable hambre. Pero mientras pueda, resistiré y hablaré, porque la verdadera tragedia no es desaparecer, sino hacerlo en silencio, sin que nadie sepa que alguna vez exististe. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.